Muy buenas tardes, licenciados compañeros. En este momento voy a dar inicio a la parte que me corresponde de tema, iniciando en este momento. Universidad Nacional Autónoma de Honduras, CRAE Ciguatepeque. Clase Administración Educativa 1. Catedrático licenciado Ronnie Edgardo Ortiz Díaz. Presentado por mi persona, Elvis Alejandro Colindres Peña. Lugar y fecha, Ciguatepeque, Comayagua, 07 de julio de 2020. Como tema tenemos fundamentos de la planeación. Iniciamos con un concepto de que haciendo una pregunta, ¿qué es planeación? Bueno, podemos decir que es un proceso para poder llegar a un fin deseado. Podemos decir también que es mediante objetivos de organización para poder establecer estrategias, ¿verdad? Es decir, todos en la vida tenemos una meta, pero para poder llegar a esa meta debemos de tener una planeación. Es decir, venimos, nos sentamos y decimos, ok, yo quiero obtener mi título universitario, ¿qué debo de hacer? Ok, empiezo a hacer una planeación en cuanto a que debo de sacar estas clases, las otras, ¿verdad? Hasta poder llegar al objetivo final, que es graduarme y obtener mi título universitario. Más adelante vamos a ir viendo cómo se desprende este proceso de planeación. Ahora hablemos de lo que es los objetivos. Ok, ¿qué son los objetivos? Bueno, en palabras sencillas, objetivos es el fin ya logrado. Es decir, es aquella culminación de la idea que en determinado momento nosotros tuvimos, o aquella visión que teníamos, ¿verdad? En un inicio, y que por fin ya se logró llegar hasta ese resultado o ese propósito deseado, ¿verdad? Eso es lo que es los objetivos, aquello que en algún momento eh, visualizamos y queríamos llegar, o sea, es aquel fin, a aquella meta en el cual nosotros queremos llegar, y por lo tanto debemos de recorrer un camino, un proceso a seguir para poder llegar hasta esos objetivos. Los planes. Bueno, los planes son eh, aquel o aquellos, podemos decir, documentos donde están plasmados los medios o el proceso por o con el cual o cuales se puedan llegar a los objetivos, ¿verdad? Estos incluyen algunas asignaciones, perdón, como por ser recursos, programas, entre otros, ¿verdad? Que nos van a ayudar para poder llegar o poder cumplir esos objetivos. ¿Por qué se menciona que incluyen asignaciones? ¿Verdad? Y mencionaba, por ejemplo, recursos, programas, recursos. ¿Por qué recursos? Bueno, eso es porque cuando nosotros, como hablaba en un principio, nos sentamos y empezamos a querer hacer planes y empezar a determinar qué objetivos obtener, vemos qué es lo que tenemos al alcance de nuestras manos como recursos, ¿verdad? En muchos casos quizás no tengamos todos los recursos, pero por eso también vale la pena tomar en cuenta, en visualizar los recursos que tenemos para entonces ver qué otros recursos se pueden incluir.
hablamos de programas, o yo les mencionaba programas, ¿verdad? Programas podemos decir también que puede ser aquellos procedimientos, la manera, la forma o el mecanismo a seguir para poder llegar a los objetivos. Descripción de los objetivos. Dentro de la descripción de los objetivos tenemos los objetivos financieros y los objetivos estratégicos. En la siguiente diapositiva vamos a poder ver y vamos a especificar y explicar un poquito más estos dos objetivos. Pero la importancia de estos dos objetivos es muy trascendental, ya que los dos van tomados uno con el otro para que al final podamos llegar a esa meta o a ese objetivo que tanto deseamos. Los objetivos financieros. Ok. ¿Cuáles son? ¿O qué es? El objetivo financiero es todo aquello referente a lo que es finanzas, parte económica, es decir, cuando decimos financiero, rapidito nosotros nos vamos a parte económica, dinero, ahorrar, pagar, comprar. De igual manera, nosotros poder adquirir dinero. O sea, cuando hablamos de finanzas, eso es, ¿verdad? También es decir, cuál será el fin alcanzado al final de un proceso en materia, siempre hablando de finanzas, ¿verdad? Siempre hablando de aquel costo. Es decir, el objetivo financiero es aquel que nosotros vamos a establecer en cuál es el costo para poder llegar a un objetivo final, ¿verdad? Ahora entonces miremos cuáles son los objetivos estratégicos. En esto hablamos meramente de una organización que lleva una concordancia del proceso a seguir. Es decir, esto es procesos, ¿verdad? Las estrategias de diseñar mecanismos que vamos a seguir para poder llegar al objetivo que tenemos, al fin, al final de todo el proceso. Podemos decir también que en cualquier momento se puede tener un plan A, plan B, ¿verdad? Como todos sabemos, nosotros podemos armar una estrategia para un determinado fin, pero siempre en el camino pueden haber barreras. Entonces ahí es donde también nosotros debemos diseñar el primer plan, que era el plan A, y después un plan B, ¿verdad? Esas son estrategias que podemos seguir, ¿verdad? Y que nosotros debemos de establecer para poder llegar a nuestros objetivos. Es decir, lo que nosotros al final deseamos. Ok, ahora entonces hablamos de los objetivos establecidos. ¿Verdad? Es una palabra que de repente cuando la queremos conjugar o queremos mezclar con los objetivos, de repente no logramos dar una idea de qué es. Por lo tanto, tenemos un concepto que nos aclara un poquito más, ¿verdad? Y en una explicación así, podemos decir que los objetivos son aquellos establecidos por la misma empresa o también una institución, como por ejemplo, podemos hablar de una marca o de una empresa, para dar un ejemplo, como la Nike, que ellos brindan, es decir, ellos, ¿cuál es el negocio? Ahí la pregunta es, ¿cuál es el negocio de la Nike? Pues hacer y mercadear productos como camisetas, tenis, zapatos, etcétera, ¿verdad? Entonces, aparentemente ese podría ser el objetivo, quizás como empresa, como tal,
¿verdad? Al final y poder tener muchas ventas. Pero ya los objetivos establecidos, entonces ya cambian, ya no es tanto eso de querer tener una empresa y que venda mucho, no, sino que los objetivos establecidos sería entonces, en este caso del ejemplo de la Nike, sería poder brindar una inspiración o una innovación a cada atleta, ¿verdad? Es decir, poner ese plus o esa idea, ¿verdad? En las personas de que eso es lo mejor o que eso te está ayudando a que puedas mejorar, en este caso del ejemplo de la Nike, a poder mejorar como un atleta. Entonces, esos son los objetivos establecidos, ¿verdad? Aquellos, valga la redundancia, que establece una empresa o una institución para poder inspirar o innovar aquella, vamos a ver, aquel espíritu, ¿verdad? De las personas. Estos normalmente se encuentran en los estatutos, ¿verdad? De organización. También saben estar en los informes anuales y en las declaraciones públicas. Es necesario también hablar de los objetivos reales. ¿Cuáles son los objetivos reales? Si se le hace una pregunta a una persona, ¿qué concepto puede dar de objetivos reales? Probablemente, escuchando las palabras y haciendo una relación, eh, pueda dar un concepto y no estaría tan lejos de la realidad. Porque los objetivos reales están basados en perseguir la realidad, ¿verdad? Por eso les digo que no estaba, o sea, dar un concepto de objetivos reales podía estar bastante relacionado, ¿verdad? Porque son aquellos basados en perseguir una realidad, algo que es verdad, que es cierto, que es verídico. Que en la realidad, que en realidad quiere la institución, ¿verdad? O sea, es todo aquello que la institución realmente desea, ¿verdad? Un objetivo que quiera que al final se logre alcanzar, ¿verdad? Ok, aquí vamos a ver, saliéndonos ya un poquito de lo que es objetivos, vamos a entrar un poquito en la materia de los planes y específicamente los tipos de planes. En primer lugar podemos ver en la pantalla en la parte superior que hablamos de planes estratégicos. Seguidamente hablamos de planes operacionales. Y así sigue planes a largo plazo, planes específicos, planes a corto plazo, planes permanentes, plan único, planes direccionales. Ok. Todos estos son los tipos de planes que puede tener una empresa o una institución. Ahorita vamos a empezar entonces a explicar cada uno de los planes o de los tipos de planes. Iniciemos entonces con los planes estratégicos. Este plan son aquellos que se aplican a toda organización y establecen objetivos generales. Es decir, hablando siempre de esa palabra de estrategia, esta comienza o establece, mejor dicho, un procedimiento y al final establecen objetivos o un objetivo general, podría ser, ¿verdad? Y ahí nomás mueren. No establecen como en los otros, que ya vamos a ver, que en algunos establecen otras diferencias que no quiero mencionar tanto ahorita porque entonces estaría dando definiciones de los demás planes. Vamos a seguir viendo los siguientes planes para que entonces podamos ir viendo algunas diferencias entre ellos. Ok, los planes operacionales.
Estos son aquellos que abarcan planes en un área específica y no a toda una institución. Es decir, tratando de introducirnos un poquito más para ir entendiendo. Acordémonos que los planes estratégicos era algo donde se aplicaba en una organización, pero de una manera general, ¿verdad? En este no. En este nos vamos directamente. Si hablamos de una empresa, estaríamos hablando, para aplicar el plan operacional, estaríamos hablando de un departamento específico, por decir, la parte administrativa o contabilidad o, o recursos humanos, etcétera, ¿verdad? ¿Y cómo se podría aplicar? Bueno, se establecen objetivos directos o aplicables solamente para esa parte específica o ese departamento de la empresa específica, ¿verdad? Que no van a ser los mismos objetivos de otro departamento. Por lo tanto, son diferentes, ¿verdad? Y ahí ya vamos viendo. El primero era de manera general. Esta es de manera específica. Ok, los planes a largo plazo. ¿Cuáles son? Bueno, su palabra o su título puede dar una referencia bastante exacta de a qué nos estamos o qué estamos queriendo decir, ¿verdad? Y pues sí, son aquellos que, que están comprendidos a un periodo mayor de 3 años, ¿verdad? Es decir, planes que su proceso es de 3 años en adelante, ¿verdad? Por eso podemos ver en la diapositiva que dice que estrategias para impulsar el desarrollo de forma integral, tanto en corto, mediano y a largo plazo. Entonces vemos que estos se van un poquito. Planes a corto plazo. Ok. Podemos decir que es prácticamente lo contrario del plan anterior, ¿verdad? Es decir, aquellos que comprenden, estos están establecidos de 1 año o menos, ¿verdad? Si vemos la diferencia, pues tiene una muy buena diferencia de tiempo, ¿verdad? Para poder establecer cuál es el plan a corto plazo y cuál es el plan a largo plazo. Ok, planes específicos. Estos son aquellos que tienen una definición totalmente clara, ¿verdad? Sin dar lugar a una confusión. Es decir, ¿verdad? Se especifica totalmente, ¿verdad? Sin ambigüedad, sin querer llegar a una confusión de lo que se está tratando de hacer, ¿verdad? Sino que lleva una línea directa y se entiende cuál va a ser el procedimiento para poder llegar a un objetivo o a un fin. Ok, los planes direccionales. ¿Cuáles son los planes direccionales? Bueno, son aquellos que ayudan y que proporcionan pautas a seguir, ¿verdad? Podemos ver ahí que dice que son planes flexibles, que exponen pautas generales. Es decir, se establece un plan, pero no es tan riguroso a seguir una sola línea, sino que tienen esa flexibilidad, ¿verdad? De que en algún momento, por una u otra razón, conviene hacer un quiebre, por decirlo de esa manera, y estos planes perfectamente dan ese espacio para poderlo hacer, siempre y cuando el enfoque final sea un fin o que el objeto final se logre llegar.
Esos son los planes direccionales. Ok, hablemos entonces ahora como un plan único. Y sí, como lo dice, plan único, es decir, una tan sola vez. Este es el plan que se utiliza por única vez y no más. Y es para satisfacer las necesidades de una sola situación y no para estarla utilizando en diferentes momentos. Es decir, tenemos un plan, establecemos un plan y este es un plan único. Ya en otro momento, en otra ocasión, no se puede utilizar el mismo plan, ¿verdad? Porque está totalmente diseñado para las necesidades o la necesidad que se vaya a tener en el transcurso o en el proceso para poder llegar al objetivo final. Ok. Y con el último plan, que es los planes permanentes, podemos decir de ellos que estos ayudan o estos pueden ser utilizados más que todo eh, varias veces. O sea, es diferente o digámoslo o pongámoslo así. Teníamos el plan único, este se utilizaba y no se volvió a utilizar. Este sí se puede utilizar varias veces. Y aparte de eso, este proporciona una guía para la actividad que se realizan que se realizan repetidamente, ¿verdad? Es decir, se pueden utilizar más de una vez y aparte de utilizarse más de una vez, también se puede obtener una guía, ¿verdad? Para la actividad que se está realizando. De igual manera, recordemos que estos son, o la idea de los planes es poder llegar a un o varios objetivos según sea el caso. Ok, ahora hablando un poco sobre la administración por objetivos, que sus iniciales normalmente se conocen como APO. Entonces, hablemos qué es una administración por objetivos. Bueno, este concepto es bastante utilizado para poder hacer o realizar una evaluación del desempeño de los empleados. Es decir, utilizamos este proceso para poder saber, o en el proceso, mejor dicho, en el camino, poder ir sabiendo cómo está el desempeño de los empleados. Es decir, el jefe puede sentarse o acercarse al empleado y poderle establecer objetivos, ¿verdad? Porque al final eso es lo importante, establecer objetivos, ¿verdad? Es decir, hasta dónde o el camino o el final o el resultado final que queremos, ¿verdad? Al final ese es el objetivo. Entonces, así se le establecen esos objetivos y de esa manera se puede hacer una evaluación conforme a los objetivos que ya establecimos, ¿verdad? Poniendo un ejemplo para poderse entender un poquito mejor. Yo, Elvis Colindres, tengo una empresa. Quiero aplicar este concepto de administración por objetivos. Perfecto. Me voy yo donde el personal de recursos humanos, ¿verdad? Me siento y le digo, ok, voy a establecer algunos objetivos, los cuales necesito que se alcancen, ¿verdad? Y durante todo este tiempo, entonces voy a estar evaluando si se están cumpliendo él o los objetivos que anteriormente se establecieron, ¿verdad? Por eso hay 4 elementos dentro de la administración por objetivos, que son especificación de objetivos, ¿verdad?
recordando nuevamente el caso hipotético de que yo, Elvis Colindres, tenía una empresa, especifiqué uno o varios objetivos al personal o al jefe de recursos humanos. Ese sería entonces el primer elemento, especificación de objetivos. El segundo elemento sería la toma de decisiones por participación, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que voy a realizar o qué es lo que voy a hacer? Y de allí, como tercer elemento, un periodo de tiempo explícito. ¿Por qué explícito? Porque se debe de establecer, aparte de establecerse un tiempo, por seguir un ejemplo, un mes, 2 meses, 3 meses. O sea, establecí un tiempo. Explícito debe ser escrito. Y no solamente darle, ok, los objetivos, de ahí yo hago una evaluación, pero sin ponerle un tiempo, sin que él o esas personas sepan cuál va a ser el tiempo máximo tope que va a tener él para poder llegar a ese objetivo o cumplir ese objetivo. Entonces se deben de establecer un tiempo o un periodo de tiempo explícito. Ok, continuamos entonces con lo que son los pasos para establecer objetivos. Tenemos 5 pasos. Comenzamos con el primero, que es revisar la misión de la organización o el propósito. Es decir, como en un principio lo comentaba, sentarse, ponerse a pensar y verse cómo se va a llevar a cabo, ¿verdad? Todo el proceso y al final cuál va a ser ese propósito, ¿verdad? O sea, la razón, el por qué. La contestación de esas preguntas va a ser lo que nos va a llevar para este primer paso para poder lograr objetivos. Segundo paso sería evaluar los recursos disponibles. Es decir, qué es lo que tengo a mi alcance para poder llevar a cabo ese proceso y sin dificultad alguna poder llegar al final, ¿verdad? Es decir, a la meta. De igual manera, este paso nos ayuda que al momento que sepamos qué recursos tenemos, ver qué otros recursos se puede incluir, que pueda estar a nuestro alcance para incluirlo, ¿verdad? Y entonces poder tener todos los recursos necesarios e indispensables para poder llegar hasta el final. Tercer paso, escribir los objetivos y comunicarlos a todos los que deban saberlos. Es decir, plasmar en un papel, ¿verdad? Los objetivos que tengamos y socializarlos, ¿verdad? Con todas aquellas personas que tengan interés o que vayan a ser parte de este proceso. Cuarto paso, terminar los objetivos individualmente o con información de otros. Es decir, con información que nosotros tengamos o sepamos. Pero de igual manera, no podemos quedarnos encerrados. Podemos también optar u obtener información de otras personas. Y como quinto paso, revisar los resultados y si los objetivos se están cumpliendo. Ya esta es como quien dice la salida, el final, ¿verdad? Y podemos hacer ya una evaluación de qué está pasando, si se están cumpliendo o definitivamente no se están cumpliendo los objetivos. Ok. Y terminando pues, hablaremos rápidamente de las suposiciones básicas de la planeación. Hablamos que la planeación puede generar rigidez. ¿Por qué puede generar rigidez? Ok.
cuando los planes son formales, es decir, hablamos de formales cuando llevan una línea a seguir y no se puede salir uno de ahí, ¿verdad? Entonces, eso hace que las personas nos sintamos rígidos. Podemos decir de cierta manera amarrados, embotellados, ¿verdad? Entonces, eso genera ese estrés y esa rigidez. De igual manera, podemos establecerlo también como algo en que yo quiero que sea así, que se cumpla así o que se lleve el proceso de esa manera. Entonces, de igual manera, obligo a que se lleve el proceso tal y como ya se había establecido. Como segundo apartado, hablamos de que no es posible desarrollar planes para un entorno dinámico. Pero recordemos que para administrar, de cierta manera, se requiere una flexibilidad. Y eso va a ayudar a que no se esté atado, ¿verdad? Y que se pueda entonces en determinado momento continuar con el proceso. Tercero, en este tercer apartado podemos perfectamente incluir nuestra creatividad. Y no quedan con planes formales. Es decir, recordemos que los planes formales es aquello que eh, lo forzan a uno a no moverse de esa línea. Aquí no, aquí si da esa flexibilidad, bueno, excelente. Cualquier impasse que suceda durante el proceso, tenemos esa flexibilidad o esa opción de poder tener la creatividad y ponerlo en práctica. Cuarto, se debe recrear o reinventar nuevas industrias, ¿verdad? Y no debe de enfocarse en planes, nuevamente, lo que hemos hablado, en planes formales. Que esto lo único que hace realmente es capitalizar las oportunidades, ¿verdad? Debemos enfocarnos, hablando en empresas mercantiles, que si se entiende una empresa, no quedarse allí con eso, sino que podemos perfectamente de esa empresa desprender otra, ¿verdad? Y eso es parte de una administración, de poder tener esas ideas, esas innovaciones. El quinto apartado, hablamos que la planeación formal refuerza el éxito, pero dice que lo puede llevar al fracaso. Es decir, eh, perfectamente se pueden utilizar planes anteriores que han sido exitosos, ¿verdad? Porque perfectamente una planeación formal, que sea aquella rígida, puede que nos lleve al éxito, pero puede que también eso nos lleve al fracaso. Entonces no podemos estar embotellados, enfrascados en lo mismo. Debemos siempre eh, tener esas opciones. Y por último apartado, hablamos que solo planear no es suficiente. Es decir, se deben de generar nuevas ideas, ¿verdad? Innovar. Recordemos que la planeación también es una base fundamental para asegurar el éxito, ¿verdad? Sin duda alguna, si no hay planeación, pues lo más seguro que no se puede o quizás no se va a lograr un éxito. Planear o la planeación nos ayuda a que el éxito sea un porcentaje bastante alto, perdón, pero tampoco no es lo único, ¿verdad? Sino que también es todo lo demás, el objetivo final más la planeación.
Bueno, esto ha sido mi participación. Eh, Les agradezco mucho y pues espero que les pueda servir de mucha ayuda.